glorifiquen el nombre del Señor. Y si lo va encontrando, váyase poniendo de pie en esta mañana. Vamos a ver la segunda parte del tema de lo que empezó el pastor Irán el domingo pasado. Si ya lo tienen ahí, digan amén. Digan amén. Bueno, entonces póngase de pie. Póngase de pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, esta parte de la palabra del Señor. Vamos a leer los dos versículos de Lucas 9 y después leeremos Lucas capítulo 10, pero vamos a poner en esta mañana la base de lo que vamos a hablar acerca de lo que es la sanidad divina, y hoy es parte 2 para la gloria del Señor. ¿Ya lo tienen ahí todos? Dice, todos juntos, habiendo reunido a sus, ¿qué? 12, ¿qué? Discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Para sanar qué? ¿Para sanar qué? Enfermedades. Y los envió a predicar el reino de ¿quién? ¿El reino de qué? Y a sanar a los enfermos. Padre, en esta mañana, que esta palabra, Señor, sea de bendición en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice esta palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano, en esta mañana. Venimos muy contentos, los extrañamos, la verdad, los extrañamos. Íbamos, como allá en Ciudad Juárez, la hora es una hora menos que acá. Íbamos escuchando la prédica, nos gozábamos, ¿verdad? Porque pues hasta nos íbamos riendo de lo que era la prédica de Living la Vida Loca, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se estaban predicando ese día. Entonces es muy importante que nosotros veamos que una de las cosas que es muy importante que nosotros como iglesia aprendamos es que la sanidad es un derecho. Diga conmigo, la sanidad es un derecho. Y le voy a decir algo que la va a incomodar o lo va a incomodar. Si usted está enfermo o enfermo, a los hijos de Dios. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario y lo pagó todo ahí. Y si nosotros entendemos en esta mañana, ¿sí? Y vivimos con temores todavía, es porque entonces no creemos en un Cristo vivo. Le creemos a un Cristo que dicen en la iglesia que se predica. Por eso es muy importante poner en esta mañana la base, ¿verdad? Si ponemos la base en esta mañana y entendemos lo que el Señor tiene para nuestra vida, yo no estoy diciendo que no van a venir enfermedades, es muy diferente, ¿eh? No estoy diciendo que no se va a enfermar, no estoy diciendo que el enemigo no lo va a querer atacar, no estoy diciendo que usted mismo a veces se causa las enfermedades. ¿Por qué? Porque se enoja y las gastritis y todo ese tipo de cosas se convierten después en problemas mayores y todas esas situaciones que muchas veces nosotros tenemos, achaques al corazón, a la cabeza, muchas veces son provocadas por nosotros mismos. Pero realmente Dios quiere tener un pueblo enfermo. La realidad es que no. Dios quiere tener un pueblo sano, que viva en sanidad, ¿sí? En santidad, pero también en sanidad. Ahora, por eso es muy importante entender. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Lo que acabamos de leer dice la palabra del Señor que Jesús no envió a sanar a apóstoles. No, eso es una mentira, que nada más ellos sean los que sanan. Que el Señor reprenda a esas personas que creen eso. Porque aquí no hay apóstoles, son discípulos. Lo que acaba de leer conmigo, usted dice la palabra del Señor, envió a sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Diga conmigo, un aprendiz. Una persona que está aprendiendo apenas. ¿Sí? ¿Se va a equivocar el discípulo? Sí, se va a equivocar. Pero por eso está aprendiendo. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y si nosotros entendemos en esta mañana lo que el Señor tiene para nuestra vida, es muy fácil entonces entender que la sanidad es un derecho. ¿Es un qué? Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? Ahora yo le hago una pregunta. Los mismos derechos que yo tengo como mexicanos, ¿quién más los tiene? Usted que es mexicano. Un guatemalteco no tiene mis derechos, ¿sí? Un hondureño no tiene mis derechos, ¿o sí? Yo no tengo los derechos de los norteamericanos o de los americanos, ¿o sí? Yo tengo mis derechos como ¿qué?
¿Y dónde lo veo? En una constitución. ¿Dónde lo veo? En una constitución. Esa constitución a mí me da mis derechos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Usted tiene en su mano una Biblia. Y esa Biblia es la palabra de Dios. Y esa Biblia no falla. Y esa palabra no miente. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? Ahora entonces vuelvo a decir, la sanidad es un derecho. Otra vez, la sanidad es un derecho. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿hay algunas enfermedades que Dios pueda sanar y otras no? La respuesta es, Dios sana toda enfermedad. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Está aquí conmigo en esta mañana? Ahora, vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice, habiendo reunido a sus ¿qué? Les dio poder. ¿Qué les dio el Señor? Poder. ¿Cómo se define esto? Poder, esta palabra poder viene de una palabra que en griego es dunamis. ¿Qué palabra es? Dunamis, ¿sí? Y que es aquello que en un momento dado, ¿sí? Hace una expansión, sale de algo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos gustó tronar palomas? ¿Sí? Si usted la aventaba sin prenderle el cerillo, no tenía efecto, ¿verdad? Pero si se quedaba con ella, hasta el dedo puede perder. ¿Por qué? Porque sin prenderlo no sucede nada hasta que se detona. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí en esta mañana, y lo que el Señor va a tener para nuestra vida en esta hora es que todos podemos participar de la mesa del Señor. Así como nosotros participamos de la Santa Cena, ahí está incluido también mi sanidad. Por eso hemos estado hablando del nuevo pacto. ¿De qué hemos estado hablando? Del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no todos sanaban. No todos vivían en sanidad. Es más, le voy a decir una cosa. La sanidad estaba condicionada. ¿La sanidad estaba qué? ¿Se lo demuestro? A ver, vamos a ver si es cierto. Éxodo capítulo 15 me parece que es. Y si no, ahí me ayudan. Éxodo 15. Y vamos a ver si es cierto. Capítulo 15, versículo 26. Por favor, ayúdenme. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Ve las maravillas de Dios. Pero el Señor le dice en esta parte, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de ¿quién? La voz de Jehová tu Dios. Y dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿de qué ley está hablando aquí? Diga conmigo, del Antiguo Testamento, la antigua ley. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Hace algunos meses yo vi una entrevista que le hicieron, o no es una entrevista, es un encuentro entre una persona que cree en la gracia del Señor y un rabino. Y entonces este hermano que cree en la gracia del Señor dice, yo tengo una pregunta para usted. Le dice, ustedes dicen que son los únicos que tienen toda la ley del Señor. Dice, y a nosotros nos juzgan por no tener ciertas leyes que ya no practicamos. Y le dice, yo tengo esta pregunta para usted. ¿Eso hace salvo su vida? ¿Usted puede obedecer todas esas leyes? Y el rabino le contestó, dice, nadie puede obedecer todas esas leyes. No existe hombre en la tierra que las pueda obedecer. Entonces es muy difícil que muchas veces nosotros entendamos esto, mis hermanos. Que por eso Cristo, dice la palabra del Señor, dice que Él cumplió la ley para que una vez Él muerto, dice que Él nos llevara hasta la presencia del Señor como justificados. Y por gracia somos salvos. Ahora, cuando usted y yo tenemos esa convicción, entendemos qué es lo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros, ¿sí?
Por eso es muy importante entender eso, ¿sí? Es que muchas veces el problema del cristiano es que dicen, es que si no me porto bien, Dios no me va a bendecir. Si no hago eso, no. Es que no te tienes que portar bien en un momento dado para que tú creas que vas a mover la mano de Dios. Tú te portas bien por amor. Porque si no te portas bien por amor, entonces no lo amas. Tú estás mismo condicionando las cosas. ¿Sí estás entendiendo en esta mañana? Tú le estás poniendo una traba a Dios. Yo me voy a portar bien para que tú me bendigas. ¿Quién dice? Eso no dice la palabra de Dios. Eso no está en la Biblia, mi hermano. O sea, Dios no dice, si no te portas bien, mira, te va a caer un rayo. Nosotros como humanos quisiéramos que a alguien le cayera un rayo. Pero no es así, mi hermano. Por eso es que dice la palabra del Señor en Hebreos 4, entremos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. Como padres, ¿cuántos padres tenemos hijos que se han portado mal? Yo sí. Ahora, no por eso, cuando llegan a la mesa les digo, tú porque hace rato no me besiste, no vas a comer. Nadie hace eso. Entran a nuestra mesa, comen de la comida, ¿por qué? Es más, ¿cuántos hijos piden permiso para abrir el refrigerador a sus padres? A ver, levanten la mano. Hoy lo voy a empezar a hacer. No, ya hablando en serio. Levanten la mano los que sí piden permiso para abrir el refrigerador. Nadie. Porque eso es gracia. ¿Tienen el derecho de abrir el refrigerador o no? ¿Tienen el derecho de comer o no? ¿Por qué? Porque somos hijos, mis hermanos. Pero es muy importante entender, mi hermano, que yo no le voy a doblar la mano a Dios al portarme bien, sino porque yo sé que el Señor en su gracia me salvó. Entonces dice uno, tengo más bendición al amarlo que al estar haciendo cosas malas. Así de sencillo, mi hermano. Así de sencillo. Y si nosotros entendemos aquí, mis hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que Él envía a discípulos, pero les da su dunamis, su poder, la autoridad. Eso es también dunamis. Les está otorgando un derecho que ellos tienen que aprender a manejar. Y cuando nosotros vemos esto, mi hermano, ¿sí? Eso ya vive en tu vida porque ya te lo dio el Señor, pero no lo sabes usar. ¿Sí estamos aquí? No lo sabes usar. ¿Sabes por qué? Porque hay algo con lo que estamos batallando todos los días que se llama duda. ¿Cómo se llama? Duda. ¿Le puedes creer al doctor? Es más, tú llegas con el doctor, te hace un chequeo y dicen, mire, le voy a dar esta receta y usted se lo toma cada 8 horas, cada 6 horas, cada 24 horas, no sé cómo se lo digan, una vez al día. Y usted se va a componer. ¿Sabe qué es lo que hace usted? Le cree. Pero que cuando Dios dice el Señor, dice, entra al trono de la gracia. Entra confiadamente. Yo quiero estar contigo. Y vas a ver las bendiciones que yo tengo para tu vida. ¿Qué hacemos? Ay, Dios, es que hace rato le troné la boca a mi mamá. Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Oye, haz esto. ¿Sabe cómo se corrige eso? Después se lo digo porque estamos en cámara. Pero Dios tiene esas cosas para nosotros. Ahora, dice la palabra del Señor, envió a sanar. ¿A qué dice? A ver, vamos a ver. ¿En dónde nos quedamos? Éxodo, regrésese a Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios
y a sanar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los enfermos. Capítulo 10, por favor. Lucas 10. Ok, mire. Usted tiene que ya ser un cristiano, que esto que acaba de suceder en Lucas 10 no es, hoy ya los envió el Señor y mañana nos vemos. A ver, mañana ya vemos qué sucede. Por lo menos 3 meses el Señor los mandó fuera para que fueran a predicar, 4 meses se fueron, ¿sí? Y anduvieron haciendo milagros los discípulos del Señor, predicando el reino de Dios, sanando enfermedades, ¿sí? Echando fuera demonios. Sin ver a Cristo, ¿Qué hacemos hoy nosotros cuando tenemos una duda? Empezamos a consultar. Con todo eso de la onda del internet, ¿sí? Cuando a alguien se le atraviesa algo, dicen, ay, háblale a fulanito. En ese tiempo no había eso. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Seguir haciendo las cosas que Dios le había enviado a hacer. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? ¿Sí? Por eso es muy importante que hoy nosotros entendamos esto, mis hermanos. Como iglesia es importante predicar la palabra de Dios. Si usted no predica la palabra del Señor, entonces esto no le va a suceder. ¿Cómo yo quiero hablarle a la gente de sanidad si yo estoy como enfermo? Se tiene que activar en mi vida. Tengo que vivir demostrando que Cristo sana, ¿sí? Ahora, yo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no solamente en mí, en la vida de mi familia. Yo he contado cómo el Señor le dio vida a mi hijo cuando ya se nos estaba muriendo. Yo he contado cómo el Señor me quitó 2 tumores. Yo he contado lo que pasé con el infarto. Todas esas cosas son milagros de lo que Dios hace. Y hablar de esto es porque uno lo ha experimentado, si no, ¿para qué? Ahora tú puedes empezar a disfrutar de lo que Dios ya pone en la mesa. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor dice en el Salmo 23, David escribe, dice, aderezas mesa delante de mí. Me llenas de manjares, ¿sí? Y dice el por qué, dice, en presencia de. Y ahora, ¿cuáles son tus angustiadores en este tiempo? ¿Sí me estás entendiendo en esta mañana? Ahora ve lo que dice la palabra del Señor. Si usted lee el título, dice, ¿misión de quién? En Lucas 10, ¿cuántos había? 12. Ahora dice, después de estas cosas, o sea, después de lo que estaba sucediendo, dice, designó el Señor también a otros, ya sin contar a los 12. ¿A otros qué? A quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y el lugar donde él había de ir. Léalo bien. Jesús no va haciendo ya milagros primero. Él envía a la gente a hacerlos y después él va a llegar. ¿Sí lo leyó así o no lo leyó así? Ahora dice la palabra del Señor. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. E id aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis alforja, ni calzado, ni bolsa, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo todo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y dice el versículo 9, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. A ver, yo le hago una pregunta. Dice el Señor, primero los bautizan, después los sanan. Primero entonces que se conviertan, después los sanan. No, no es así, mi hermano. No es así.
Como cristianos tenemos que tener amor primeramente por las almas. Si se quieren convertir, es su decisión de la gente, pero tú estás dejando algo valioso que tú ya tienes, que tú está en tu vida. Eso es muy importante entenderlo, mi hermano. La gente cree cuando se demuestra cómo es el verdadero amor. El verdadero amor a los hijos no se lo demostramos en un momento dado hasta que me obedezca, te doy de comer. No es así, mi hermano. Seguimos supliendo, seguimos llevando a la mesa porque los amamos. Cristo nunca condicionó la sanidad, mi hermano. No existe en la Biblia una forma en que diga Cristo la condicionó. Hizo formas de cómo en un momento dado dice la palabra del Señor que llegó una mujer sirofenicia, no era ni cristiana, y le dice: Señor, ten piedad de mí, mi hija está siendo atormentada. Y Jesús dice la palabra del Señor que ¿qué hizo? Se dio la vuelta y se fue. Y esta mujer empezó a gritar: Señor, ten piedad de mi hija, Señor, mi hija está siendo atormentada por demonios. No llegó el Señor, le dijo: ahí está, ¿ya viste por qué está atormentada? Porque tu hija se fue de seguro, no sé a qué antro esto. No hizo eso el Señor. ¿O sí lo hizo? Hasta que sus discípulos le dijeron: Señor, ya es molesto lo que esta mujer hace. Ya, alguno le ha de haber dicho: Señor, a mí me da vergüenza. Si usted conociera a Mateo como en un momento dado era el fifí, era aquí el de trajes y toda la cosa. Mateo sabía muy bien la historia de lo que el Señor Jesús empezó a hacer. Y describe cómo es esta situación. Entonces el Señor, cuando se voltea hacia la mujer, le dice: mira, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselos. ¿A quiénes? A los perrillos. Pero el Señor no lo hizo para ofenderla, como para decirle a ver si con eso se retira, sino lo que el Señor estaba activando en ella, que era la fe. Y dice la palabra del Señor que a la mujer le dejó de decirle: no, pues ya me voy de esta iglesia porque aquí no me aman. El enemigo es lo primero que hace. Siempre que el enemigo te va a sacar de una iglesia es porque te hirió un sentimiento que se podía solucionar. Así de sencillo. Y la mujer le contesta a Jesús y le dice: es cierto lo que dices, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Ahora sí te voy a hacer un milagro? No, ¿qué dice? Oh mujer, tu fe te ha, ve y como creíste, te será hecho. ¿No es maravilloso? Ahora yo le hago una pregunta. Si una mujer que no es cristiana de Sebaot alcanzó a sacarle un milagro a Jesús, usted que es hijo, ¿no lo podrá disfrutar? Pero no lo disfruta porque a veces le creemos más al doctor que lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí me está siguiendo en esta mañana? Vea qué importante es entender el versículo 9. Se lo voy a volver, le dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino ¿de quién? ¿El reino de qué? El reino de Dios. Marcos capítulo 16. Marcos 16. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora,
¿Hasta aquí vamos bien? ¿La sanidad es un qué? ¿La sanidad es un qué? ¿La sanidad es un qué? Otra vez, ¿la sanidad es un qué? Es un derecho. ¿Ok? Pero hay algo que yo quiero decirle. No se activa si usted no cree. Fíjate bien. Marcos capítulo 16, por favor, póngamelo en cabina. Versículo 14. Dice la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11. Acuérdense que ya Judas se había colgado. ¿Sí? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos, ¿qué dice? Estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó. ¿Qué les reprochó el Señor? ¿Por qué no me llevaron flores? ¿Sí les reprochó eso? Qué pobre tumba tuve. Ni una flor le llevaron. ¿Qué les reprocha? Su incredulidad. Si algo te va a reprochar a Dios es tu incredulidad. ¿Sabe qué significa la palabra reprochar? Es cuando alguien le quiso dar un beso que no era debido y usted sintió, a ver. O a quién agarraría un cerdito y le diera, órale. Reprochar es que en un momento dado tú hagas eso, no quiero yo. Le reprochó su incredulidad. ¿Y qué dice? La dureza de corazón. Mire, la fe sin obras es muerta. Y cuando tú no ves lo que Dios puede hacer en tu vida, algo va a suceder. ¿Sabe qué significa la dureza de corazón? Es cuando te dicen, mira, en África hay mucha hambre. Qué mal, ¿no? Pero no sientes un dolor. Qué mala onda, ¿no? O ves que acaban de atropellar a alguien y dicen, ni modo. Es porque el corazón se te está poniendo duro. Estás teniendo insensibilidad. Y eso es peligroso, mi hermano. Para un hijo de Dios eso es peligroso. Porque lo que siembras un día lo van a hacer contigo. ¿Cuántas veces decimos, vamos a orar en el grupo? ¿Y de verdad sí oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta hermana está necesitando esto. A este muchacho allí le quiso dar unos infartos, salió bien del milagro y todo eso. ¿De verdad sentimos eso? Doctores, no se vuelvan insensibles. No se dejen contagiar. Esto se da mucho en los hospitales. Oiga, doctora, ¿cómo le hago? Ingéniasela, Señor. Insensibilidad. Eso es la dureza de corazón, mi hermano. La dureza de corazón aleja de Dios, porque acuérdense, Dios da gracia al humilde. Al soberbio lo resiste Dios. Su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15, por favor. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuenta la suegra? Lo dijeron, no hombre, perdón, Señor. Yo no sé qué tendrá efecto esa palabra.
suegra. Perdónela. También merece que usted le predique la palabra. Predicad el evangelio. Pero ¿de qué es lo que hablaba Lucas 9 y Lucas 10? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿De qué más? ¿De qué es lo que está lleno el evangelio del reino de Dios? ¿Se lo digo? Ahí quédese. Ahora vámonos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, por favor. Ok. Quiero que usted ponga atención en esto, mi hermano. Porque esto, se lo vuelvo a repetir, no es solamente para apóstoles o profetas, es para la iglesia. ¿Sigue aquí conmigo? Ok, Lucas 4. Vamos a leer desde el versículo 16, por favor. Lucas 4, 16. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a ¿qué? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó a leer. Versículo 17. Y les dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, vista a quién, a poner en libertad, el que sigue, a predicar el año agradable de ¿qué? Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿quién? De vosotros. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Cuál fue el profeta que Jesús buscó? ¿Cuál fue el profeta? Isaías. ¿Isaías lo conoció Jesús? Isaías vivió 600 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 600 años. O sea, ya ni ceniza sabía. Ya estaba más que polvo el lugar donde lo habían enterrado. ¿Sigue aquí conmigo? Ok. ¿Isaías se imaginaba cómo iba a ser esto? No, él nada más se le dio una palabra profética de parte de Dios. ¿Ok? Isaías profetiza sobre la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Porque después dicen: es que es Jesús, hermano. Es Jesús, pastor. Pero ese es el error. Claro, Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito. Él nos defiende. Pero ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dio? ¿Qué dice Lucas 9 que nos dio? Poder sobre. Entonces, ¿quién nos envistió? Él es la autoridad, para que me entienda. ¿De qué nos está vistiendo? De lo mismo de Él. De lo mismo de Él. ¿Ok? Uno de los nombres que se nos dan nosotros, aparte de evangélicos, ¿cuáles? ¿Qué? ¿Qué significa cristiano? ¿De quién? De Cristo. Cristianos. ¿Ok? ¿Sigue aquí conmigo? ¿Y qué significa Cristo? El ungido. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? A ver, dígamelo ya con seguridad. ¿Qué significa Cristo? ¿Y qué dice?
tomando el libro encontró la parte y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Sí? ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora yo hago una pregunta. ¿Aquí habremos ungidos? Sí. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Ya lo entendieron que entonces no lo ha podido disfrutar? ¿Cierto o no es cierto? Y lo primero que dice el Señor no es, les voy a hablar de teología, ¿o sí dice eso? Les voy a dar una cátedra de hermenéutica, ¿o sí dice eso? Ustedes necesitan saber, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. La Torá se compone de 5 libros. ¿Quién me los dice? Bueno, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y después todo lo demás es añadidura. Pero es parte de lo que el Señor le habló al pueblo de Israel. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos esta palabra, ¿sí? En la palabra del Señor, el Señor no dijo, a ver, les he venido a corregir todo lo que los fariseos están mal. ¿Sí dijo eso? No. Me ha enviado y empieza diciendo lo que el Señor hace. Sanar enfermos, a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabe cuál es el año agradable del Señor? El reino de los cielos entre vosotros está. ¿Cuál es eso? ¿El reino de qué? De los cielos entre vosotros, ¿qué? Está. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora regrésese a Marcos, por favor. Marcos 16, versículo 16, por favor. Y póngame atención en esto, mi hermano. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. La salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay 2 cosas muy importantes para la salvación. Creer y ser ¿qué? Ahí lo dice la Biblia. Y es que yo ya nada más creí, pastor, pero yo me he bautizado y tengo como 20 años en la iglesia. Te vas a quedar. No es broma, ¿eh? Porque no es algo de mí. Ahí lo dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, ¿será que dice? Salvo. Ahora vea lo que dice el versículo 17. No, perdón, ahí mismo, perdón. Mas el que no creyere será condenado. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Versículo 17, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. Regrésate al 16, por favor. Te lo tengo que explicar bien esto. Otra vez, el 16. Cabina, el 16. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Otra vez. Mas el que no creyere, otra vez. Mas el que no creyere, ¿de qué condenación está hablando? De tus enfermedades. Porque ¿qué vino a predicar Cristo? El año agradable del Señor. ¿Qué vino a hacer? A sanar corazones quebrantados, a los que estaban oprimidos. ¿No es cierto? Ahora sí, ponga atención en el versículo 17, por eso es muy importante verlo. ¿Qué dice? Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los ¿a quiénes? Al creyente. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Así dice su Biblia? Si no cambie de Biblia, a lo mejor se compró la equivocada. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué?
hablarán nuevas lenguas. Sí, después vamos a tener una clase especial de esto, mi hermano. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quién es esto? Para la iglesia. ¿Pero para qué iglesia? La que el Señor dice en Lucas 9 y Lucas 10, salgan y prediquen el reino de Dios. Que la gente se convierta por los milagros, por las cosas que van a hacer. ¿A quién va a usar Dios? Ya no, yo esperaba que dijeran al pastor. A ver, ¿a quién va a usar Dios? A ver, levante la mano. ¿A quién va a usar Dios? Al que cree. Así de sencillo. Mira, si tú no crees, te quedas. Es en serio. Una de las cosas muy importantes es entender, la iglesia no pasa por el rapto, la iglesia se va. Los santos nos vamos. Habla de dos cosas muy importantes esto. Cristo no viene a la tierra, porque eso se llama segunda venida. Son dos cosas muy diferentes, el rapto y la segunda venida. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? El rapto sucede en las nubes. La segunda venida, Cristo viene con los santos a pelear contra Satanás. Eso es la segunda venida. Pero si no estás creyendo desde este momento, entonces tu salvación sí se está perdiendo, mi hermano. No le estás creyendo. ¿Cómo se empieza a ver a un creyente? Ahí lo dice. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Amén. Ahora yo te hago una pregunta en esa tarde. ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres salvo? ¿Cuánto te costó? Fue gratis. Y tú tienes que en este momento aprenderlo a disfrutar, mi hermano. ¿Y sabes cómo se disfruta? Cuando tú vas y oras por los enfermos. Les hablas de Cristo. Les dices lo que Cristo ha hecho en tu vida. Los testimonios, aunque los repitas, si no es bendición para tu vida, ese es tu problema. Pero Dios puede hacer de un testimonio de hace muchos años, sigue siendo de bendición para mucha gente. Así de sencillo, mi hermano. ¿Lo está entendiendo en esta mañana? Porque Dios es grande y maravilloso. Amén. Ahora yo le voy a demostrar en esta mañana que hay tres tipos de personas en la iglesia. ¿Se los digo? Venga el próximo domingo. Primero, los que nunca creen. Vienen porque la alabanza está chida y toda la cosa, y lo trae su mamá, lo trae. Pero no disfrutan de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4. Los que no creen. No importa cuánto tiempo ya tengas de cristiano, pero si no le crees al Señor, lo que yo te decía hace rato, puedes perderte. Romanos 3 del 1 al 4. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha confiado Dios la palabra de Dios. Fíjense bien, ¿qué les ha confiado Dios? No la salvación, La salvación la predica la iglesia. Ellos tienen la palabra del Señor, tienen la Torá. Pero la iglesia es la que tiene la grande bendición de predicar las buenas noticias. ¿Lo va a empezar a hacer? Hágalo. Va a ver el poder de Dios obrando. ¿Estamos aquí? Ahora, lo primero que tienen ellos es la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Pues qué.
si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios que dice, y todo hombre, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres, ¿qué dice? Juzgado. ¿Sí se da cuenta? El pueblo de los judíos, el pueblo de Israel tiene la palabra de Dios, pero no creen en el Mesías. Entonces hay gente incluso dentro de la iglesia que no le cree, claro. Pero puede haber el segundo tipo que también puede existir, los que a veces creen. A veces creen. ¿Y sabe por qué a veces le creemos a la palabra del Señor? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos les dan gracias a Dios de haber pasado por el COVID y estar hoy aquí? Bendito Dios. Hubieron jóvenes que se murieron. Hubieron gente que sí se fue. ¿No es cierto? Pero fue un tiempo o nos tomábamos de Dios o nos tomábamos de Dios. Porque no había cura. O le creíamos a Dios o simple y sencillamente nos moríamos en el intento. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ahora, pasamos por el valle de las sombras y de la muerte todos. Todo mundo. Nadie en un momento dado estaba seguro. Pero cuando uno le cree al Señor, uno dice lo que el Señor diga. En una de sus clases del pastor Irán, que tenía por Zoom, le dijeron, ¿cómo son ustedes? Eso que hacen ustedes, Dios se los va a demandar. ¿Cómo es que abren la iglesia y exponen a la gente? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Y Dios fue fiel a su palabra. ¿No es cierto? Vimos la mano de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos todo eso, mis hermanos, ahí tuvimos que ser como el pueblo de Israel cuando el Señor los pone enfrente del mar y los egipcios atrás. ¿Cuál opción tenían? Ellos dijeron, pues por lo menos yo sí sé nadar, no sé mi suegra. Pero yo por lo menos a lo mejor sí la hago. ¿Sí me explico? ¿Y qué hicieron? Cuando se les abre el mar, pues vámonos. Y algunos de ellos se apegaron a la fe de Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál muerte ya era muy segura? ¿Cuál? La de los egipcios. Los egipcios venían enojados. O sea, ¿qué padre va a decir qué buena onda? Mataron a mi hijo. Cuando Faraón les dijo, mataron a nuestros hijos, vamos a vengarnos, ¿qué creen que sintieron todos los demás? Claro que sí, mi hermano. Vamos a alcanzarlos y los tenemos que matar a los que se fueron. Venían dispuestos a matarlos. ¿A quiénes? A todos. A todos los iban a matar. ¿Y qué sucedió? ¿Vieron el mar abierto? Pues vámonos por acá. Ya si se nos viene el agua encima, ya es otra cosa. Pero el intento le estamos haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces a veces hay cristianos que a veces creen. Se lo voy a demostrar. Abra su Biblia ahora. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 21 al 24 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al ¿qué? Marcos 5, 21 al 24. Marcos 5. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tiene? Ok, vuelvo a repetir. Pasando otra vez Jesús, ¿en qué?
¿A dónde fue? No dice, nada más dice la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales. ¿De dónde? ¿De dónde vino? Era un funcionario ¿de dónde? De la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una ¿qué? Una gran multitud y le ¿qué? Y le apretaban, pero algo sucedió. Ahora yo le hago una pregunta. Jairo apenas estaba creyendo que ¿quién le iba a sanar? ¿Quién le iba a sanar? ¿Quién le iba a sanar? Que le fuera a poner las manos a su hija, ¿verdad? Ok, pero algo sucede ahí. Y esto es muy interesante, ¿eh? Vea lo que dice la palabra del Señor ahora en el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, mala menstruación. ¿Qué tenía esta mujer? ¿Qué tenía esta mujer? Mala menstruación. ¿Y sabe cómo se consideraban a las mujeres? Impuras. No podían entrar al campamento. No podían tocar a nadie. Todo lo que tocaban era impuro. ¿Ya lo están entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿sí me entendió que todo lo que tocaran era qué? Por eso el esposo se iba a dormir aparte en esos tiempos. No podía estar dormido al lado de su esposa. Para que él pudiera ir a trabajar, para que él pudiera ir al templo. ¿Sí? ¿Estamos entendiéndolo? Ok, y dice la palabra del Señor. Y había sufrido mucho de muchos ¿qué? Médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba como. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué dice? ¿Quién estaba ya impuro para los ojos de la ley? ¿Quién? ¿Y le importó a Jesús eso? Ahora no vas a ser sana porque me acabas de tocar. Me acabas de ser impuro. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Quién le había pedido un milagro a Jesús antes? ¿Quién? ¿Y qué era Jairo? Un funcionario ¿de dónde? ¿Ya lo entendió? ¿Quién conocía la ley que no podía haber sido tocado? ¿Y quién ya no lo podía acompañar a Jairo a su casa? ¿Quién ya no podía acompañar a Jairo a su casa? Porque Jesús ya estaba. Y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuál es la diferencia entre Jairo y esta mujer? Jairo le dice: Señor, ve a ponerle la mano a mi hija. Y esta mujer dijo: no, si yo lo hago. ¿Ya lo vio? ¿Quién le saca el milagro a Jesús? Usted también. Usted le puede sacar los milagros a Jesús. ¿Lo está creyendo en esta mañana? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, es lo mismo de Dunamis de Lucas 9. El poder que, ¿qué dice? Que había salido ¿de quién? De él. ¿Qué dice? Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿mis manos te sanaron? ¿Mi fe te sanó? Tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana ¿de qué? De tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó que se decía que lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué dice? Cree. Sé creyente. Sé un creyente. Sé un creyente. Cree solamente. Solamente con creer se mueve la mano de Dios. Los milagros son reales hoy. La sanidad es un derecho para usted y para mí. Y lo podemos disfrutar, mis hermanos. Los podemos disfrutar. ¿Y sabe qué? Hay lugares muchas veces muy especiales donde sin hacer nada como lo que hizo esta mujer, suceden cosas. Y muchas veces adorando, el milagro viene solito, sin pedírselo, porque Dios conoce nuestras condiciones. A veces uno llega tan mal y de repente uno empieza a estar delante de la presencia de Dios, a moverse en una atmósfera, y los milagros suceden. De cualquier mal del enemigo, esquizofrenia, tumores, hija, Dios es más grande que eso. Hay poder en el nombre de Cristo. Súbanse por favor, muchachos. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo empecemos a adorar. Yo no voy en esta mañana a orar especialmente, usted ya sabe cómo está su condición. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. De verdad, mi hermano, lo que usted en este día está recibiendo de parte de Dios, compártalo. Porque hay mucha gente que está siendo oprimida por el enemigo. Y Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y primero, yo quiero que se ponga de pie, iglesia, en esta mañana. Yo pensé que hoy iba a ser frío aquí. Vamos a empezar a adorar. Yo quiero que en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, deje que la presencia de Dios se empiece a mover. Hay algo maravilloso que en este momento se está sintiendo. Empiécelo a disfrutar en esta hora. Y yo quiero que en esta mañana nos dejemos llevar. Dejemos que el Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Yo creo que en esta mañana entendamos lo que vamos a cantar. Del cielo Él bajó. Por mí se entregó en la cruz del Calvario. Mis culpas Él pagó. Hace 2000 años yo ya estoy perdonado, mi hermano. Y aunque el enemigo se pare delante del trono de Dios, me quiera acusar, la palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Y si te alejaste, no le permitas al enemigo que te acuse. Dile: Señor, yo voy a tus brazos. Hoy yo quiero correr delante de ti, en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que empieces a creer, porque si algo es lo que reprocha el Señor, es la incredulidad, la falta de fe. Así que en esta mañana, esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra tiene vida. Esta palabra tiene poder. Hay autoridad en lo que el Señor nos habla. Y dejar que en esta mañana el Espíritu Santo empiece a orar. No importa si estás en tu lugar o quieres venir a adorar. Si usted quiere ser un adorador, véngase a adorar. Pero vamos a hacer lo que el Señor dice en su palabra. Corramos hasta el trono de la gracia. ¿Cómo dice?
confiadamente. ¿Cómo dice? Confiadamente. Vamos a adorarlo, vamos. Métase en la presencia de Dios. Del cielo bajaste.